Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente volvernos a encontrar, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenos profesionales, ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano, se puede constituir en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal, ¿no? Así que la más cordial bienvenida y voy a permitir entonces registrar la lista. Abrigo Paul, Abrigo Paul, Abrigo Paul, Benítez John, Benítez John. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cárdenas Daniela, Cárdenas Daniela. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Chimbo María, Chimbo María. Buenos días, ingeniero, presente. María, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Correa Jimmy, Correa Jimmy. ¿Cómo está, señor Jimmy? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Brian, Cuenca Brian. Buenos días, ingeniero, presente. Brian, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Estrada Dayana. ¿Cómo está, Dayanita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. González César, González César. Presente, ingeniero, buenos días. César, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Walan Sheni, Walan Sheni, Walan Sheni. ¿Cómo está, doña Sheni? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Juela Kelvin. Juela. Buenos días, ingeniero. No, Kelvin, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Morocho Sali, Morocho Sali. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Ochoa Patricio, Ochoa Patricio. Buenos días. Patricio, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Puchaisela Carlos. Presente, ingeniero, buenos días. Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Quispe Mirka, Quispe Mirka, Quispe Mirka. Ramón Karina, Ramón Karina. Buenos días, presente, ingeniero. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Rosales Mónica, Rosales. Buenos días, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Sánchez Valeria, Sánchez Valeria. Buenos días, presente. Valeria, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Tenisela Oscar, Tenisela Oscar. Buenos días, ingeniero, presente. Oscar, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Evelyn, Ulloa Evelyn. ¿Cómo está, Evelyn? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Valencia Evelyn. Buenos días, ingeniero, presente. Evelyn, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Vera Richard, Vera Richard. ¿Cómo está, señor Richard? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y finalmente, Zúñiga Cintia. Zúñiga. Ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. A ver, repetimos tal vez. Abrigo Paul, Abrigo Paul, Abrigo Paul y Quispe Mirka, Quispe Mirka. Tal vez Valeria conoce algo de ellos, tal vez, de repente no tienen señal. Bueno, si de... No, ingeniero, no me han dicho nada, Por pero ya le estaré avisando. literales, por favor, para que no se perjudiquen en la calificación. Yo siempre digo de que la falta de tecnología pues no puede constituirse jamás en un óbice, en un pretexto para que realmente el estudiante baje en su rendimiento académico, ¿no? En eso prácticamente no se puede hacer absolutamente nada. Así es de que por favor que me avisen lo único, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Voy a entonces a revisar la planificación académica de la asignatura. El día de hoy prácticamente vamos a terminar el capítulo de inoculación in vitro, con lo cual prácticamente nos preparamos ya para la siguiente, que es ya lo que tiene que ver con el proceso de adaptación in vivo, es decir, ex vitro, fuera del vidrio. Ex vitro, por si acaso no está en el glosario, fuera del vidrio, ex vitro, fuera del vidrio, ¿no? Y nos aprestamos entonces para ir preparando ya el trabajo de investigación final. Recuerden que el trabajo de investigación final es un estudio de caso, no es una copia de un documento. Verán que el día de ayer estaba conversando con la doctora secretaria abogada de la facultad y estábamos conversando algunos aspectos que incluso les envié una nueva disposición que ha salido respecto a la prueba de recuperación. Leerán, verán, hay nuevas observaciones al respecto. Leerán, es importante que los estudiantes
estén enterados, así como tienen obligaciones también de sus derechos. Entonces me decía la doctora de que hay incluso ahora la posibilidad de que el estudiante solicite realmente la prueba de recuperación. Entonces leerán ese artículo que les pasé a la página de la asignatura del grupo que tenemos. Revisaránlo, por favor. Ahí hay algunos aspectos importantes que justamente ayer estábamos conversando. A mí me gusta mucho la parte legal, ¿verdad? La parte del derecho. Ahí me gusta mucho. Realmente en aspecto siempre estoy revisando y leyendo. Y entonces me encontré con esa novedad y conversé y la llamé ayer a la doctora para que realmente me asesore al respecto y por eso me dio ese artículo que me parece que es último, verán, es último que ha salido y que justamente pues habla de que los estudiantes con 250, verán, con 250 pueden presentarse a un examen de recuperación. Me decía la doctora que incluso ha bajado el promedio porque antes era 275, ¿no? Entonces eso revisarán, verán. Y estaba revisando también el reglamento de régimen académico en lo que tiene que ver con la presentación de los títulos, la presentación de grados y títulos. Y hay una opción que dice de que el trabajo de investigación de tesis no siempre se puede circunscribir a un trabajo experimental, es decir, a un trabajo de investigación, ya sea a nivel de laboratorio, a nivel o de forma combinada, sino que también se puede trabajar en estudios de caso. Escucharán, ¿verdad? En estudios de caso. Es decir, su trabajo de investigación puede constituir un estudio de caso. Entonces, por ello, realmente, pues quería avisarles al respecto, traten de hacer de la mejor manera el estudio de caso. Justamente en ese estudio de caso se va a condensar todo lo que hemos aprendido a lo largo de la asignatura. Ahí es cuando los estudiantes pues ponen de manifiesto, por ejemplo, qué función tienen las auxinas, qué función tienen las citoquininas. Hay que hacer algunas lecciones aprendidas, algunos análisis críticos, por ejemplo, por qué utilizaron auxinas en altas concentraciones, por qué utilizaron auxinas en bajas concentraciones, por qué combinaron una auxina con una citoquinina, ustedes ya saben. Entonces, eso hay que analizar. Justamente en la noche de ayer estoy escribiendo un protocolo para un proyecto de investigación de tesis y justamente estoy combinando auxinas y citoquininas, ¿no? A mí lo que más me fascina en la investigación, especialmente en cultivo de tejidos vegetales, es la combinación de las hormonas. Es fabuloso, es extraordinario, ¿verdad? En investigación, cómo se puede combinar las hormonas. Es algo que a mí particularmente, bueno, me fascina, me gusta mucho trabajar en aquello. Y estoy trabajando justo en un protocolo para combinar auxinas más citoquininas para el proceso de formación in vitro en cascarilla, en cinchón. Entonces anoche estaba revisando, hay que revisar primero papers, verán, hay que leer mucho para probablemente hacer un protocolo. Estoy trabajando más o menos en una estructuración de un protocolo de investigación de tesis y justamente ahí me encontré con algunos artículos que trabajan, por ejemplo, combinando auxinas, combinando citoquininas. A mí me encanta aquello. Yo particularmente cuando hice mi posgrado, pues en Cuba, yo hice una subespecialidad en reguladores del crecimiento, en hormonas. A mí me encanta la cuestión de hormonas, porque realmente el investigador tiene la posibilidad de manipular el tejido, tiene la posibilidad de manipular como que si fueran verdaderos microorganismos. Justamente hoy en la mañana estaba conversando con la ingeniera Magalita Yaguana, que es la técnica de laboratorio de micropropagación vegetal, y que ustedes la conocieron, y me estaba mandando algunas fotos de la tesis de la señorita que está trabajando en callogénesis de orquídeas. Oiga, qué belleza que me dio un gusto enorme. Créanme lo que para el investigador, verán, lo mejor que le puede pasar es cuando realmente a veces las cosas están resultando, ¿no? Y cuando producto de investigar, de leer, verán que uno no la sabe todo, ¿verdad? No la sabe todo. Yo, por ejemplo, leo muchísimo. Y con ella estamos probando algo nuevo, algo innovador que alguna vez leí en un paper que decía de que la sacarosa, ¿se acuerdan que yo les mostré una vez una curva de la sacarosa? Y con ella estamos poniendo en práctica lo que dice esa literatura, ¿verdad? Oiga, y no ha de querer creer, ayer estaba inmensamente feliz con estas fotos que me dio la ingeniera y prácticamente una concentración de una hormona combinada con la sacarosa está dando fabulosos resultados. Más o menos tiene el ensayo, a ver, el ensayo lo realizó por el mes de noviembre, creo, finales de noviembre. Es decir, el ensayo casi tiene mes y medio, un mes y un piquito, ¿no? Y es extraordinario, vean cómo en ese tratamiento, el tratamiento 3, prácticamente se han formado una inmensa cantidad de callo. Es fabuloso, es fabuloso. Y producto de ese callo, siempre en investigación, verán, yo siempre digo que la fantasía, la imaginación es en la investigación fundamental. Yo siempre a los chicos que les doy proyectos de investigación, inicio mis clases diciéndoles de que ese saber popular que dice que la curiosidad mató al gato realmente se aplica en la investigación científica.
Y ayer viendo las fotos, y mañana el ingeniero me mandaba otras fotos de los callos que se siguen formando. Están los callos preciosos, ¿verdad? Están de un tamaño lindo. No tienen ni un mes, ¿verdad? Y bueno, se me vino otra idea de que con esos callos podemos trabajar en otro trabajo de investigación de test. Es decir, la investigación es fabulosa, ¿verdad? Pero para eso hay que leer, hay que esforzarse. Así que los aliento a que ese estudio de caso lo hagan de la mejor manera. Lo lean paulatinamente. Por eso, miren, hay el tiempo necesario para poder trabajar, ¿no? La otra cosa que quiero informarles respecto a la planificación de la asignatura, recuerden que estamos terminando ya la unidad número 2. Nos falta solo la prueba que va a ser de carácter práctico y que se va a receptar el próximo lunes y martes, ¿no? Entonces, lunes y martes lo voy a hacer en el laboratorio. De mañana la ingeniera me estaba diciendo que ya la otra semana nos integramos los docentes a trabajar de manera presencial desde nuestros sitios de trabajo. Y por lo tanto, entonces, a partir de las 7:30, vamos a empezar con el examen. Por favor, llevarán una calculadorita, un papelito ahí para que hagan los ejercicios. Y va entrando uno por uno. Entonces, yo lo voy llamando por orden de lista. Entonces, estarán atentos, ¿verdad? Entonces, como no hay cómo estar todos, bueno, si voy por ahí por la MED, por ahí están más o menos para poder tomar. Y en el primer grupo, entonces, vamos a darle hasta donde avancemos, ¿no? Y para el martes quedan los compañeros que posiblemente no avancemos a receptar el día lunes, que es 17 y 18. El examen, yo les había señalado que va a versar sobre lo que es las soluciones porcentaje peso, porcentaje volumen. Yo les voy a dar algunos ejercicios, como preparar, por ejemplo, sacaros al 2%, como preparar, por ejemplo, quinetina al 0,05%. Bueno, diferentes ejercicios que vamos a hacer, pues la calculadora es elemental, ¿verdad? La calculadora es elemental. Y luego de eso, ahí nos vamos a disponer en el laboratorio para que puedan medir utilizando los diferentes materiales de la primera práctica. Por eso revisarán la primera práctica, que es una espátula, que es una pipeta, que es una piseta, que es un vaso de precipitación, que es un Erlenmeyer, porque eso van a encontrar ustedes para poder hacer en la práctica, ¿no? Entonces, eso va a ser para el día lunes y martes. En el supuesto no consentido, ustedes saben que a veces en la vida se presentan imponderables, ¿no? Por eso en la vida uno siempre a veces hay que tener un plan A y un plan B, pero en el supuesto no consentido, tal vez de que las autoridades universitarias tomen la decisión de, quién sabe, el día lunes no reiniciar las actividades presenciales de los docentes y las prácticas de los estudiantes, yo les avisaría para poderla hacer de carácter virtual. Por el momento no hay ninguna disposición, pero no sé si ustedes han escuchado las noticias a nivel nacional, pues el COE a nivel nacional está emitiendo algunas medidas para que los COEs provinciales las tomen en cuenta. En todo caso, pues si hay alguna cosa, les avisaré, les pondré en el grupo de la asignatura, pero leerán, pues algunos ni siquiera leen, entonces leerán por si acaso ahí, así que si no leen, pues salados, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces en la mañana de hoy, vamos a continuar entonces y voy a proyectar hacia ustedes dos preguntas introductorias para iniciar la clase. A mí siempre me gusta realmente iniciando de esta manera para que mis estudiantes se vayan ejercitando, se vayan prácticamente conectando con la temática que vamos a trabajar y de esta manera pues poder empoderarnos de los resultados de aprendizaje. No se olviden lo que decía Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. En este momento pues ya ustedes se mueven bajo su propia autonomía, con responsabilidad, y decíamos de que para poder tener éxito en la parte académica necesitamos primero prestar atención. De la mano de la atención pues viene la comprensión y lógicamente el Dios interno que tiene cada ser humano, que es la motivación y la emoción que le hace acuerdo, que es el pegamento de la memoria, ¿no? Entonces, para poder un poco iniciar la clase, voy a poner una preguntita para en el espacio de 15 segundos preguntar la siguiente, ¿no? ¿Cómo se llama la agrupación de células de la misma forma y estructura que realizan el mismo trabajo? Se llaman órganos, tejidos o retículos. 15 segundos para contestar. ¿Cómo? Tejidos. Tejido, ¿no? Decíamos generalmente que desde el punto de vista citológico, ayer hablábamos de que las plantas pueden ser organismos unicelulares o multicelulares. Y decíamos que las plantas vasculares, generalmente decimos que son plantas que son multicelulares. Y esa multicidad realmente que tienen de células, decíamos que hacen que originan un sistema complejo e interdependiente. La planta es un sistema complejo e interdependiente porque está estructurada de diferentes tipos de células. Esas células a su vez se especializan para formar tejidos que cumplen funciones específicas. Hablábamos, por ejemplo, de que las células de la raíz tienen la forma, la estructura necesaria que se van formando en tejidos para, por ejemplo, especializarse en la absorción del agua y de los elementos inorgánicos que suben a través del xilema y que llegan a la hoja.
En cambio, la hoja, decíamos que tiene la estructura y la forma necesaria de las células y de los tejidos para poder transformar, para poder convertir esos compuestos inorgánicos y el agua en compuestos orgánicos y que son necesarios para el crecimiento y desarrollo cigótico de la célula, ¿no? Entonces, la importancia que tienen los tejidos es de fundamental importancia, porque si los tejidos están formados por células totipotentes, están en la capacidad regenerativa de formar un individuo completo. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta antes de iniciar la conferencia del día de hoy. Y voy a poner a consideración de ustedes otra preguntita, señor, para poder un poquito ejercitar nuestro cerebro. La pregunta introductoria para iniciar la clase dice lo siguiente. Disponen de 15 segundos para poder contestar. Dice, ¿cómo se denominan las plantas que producen flores y frutos? Angiospermas, gimnospermas, terofitas o coníferas. ¿Cómo se llaman las plantas que tienen flores y frutos? A ver, ¿cómo se llaman? 15 segundos para contestar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me abandonaron? ¿Me dejaron solo? ¿Cómo se llaman? ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero. A ver, entonces quiero la contestación. ¿Cómo se llaman? Miren, qué cuestioncita tuvieron en Angiospermas. angiospermas. ¿Todos están de acuerdo que se llaman angiospermas? ¿O son gimnospermas? ¿O son etnopitas? ¿O son coníferas? ¿Todos están de acuerdo que son angiospermas? Son las gimnospermas, ingeniero. Son gimnospermas. Muy bien, hay otras respuestas. Son gimnospermas. A ver. A ver. Conclusión, ¿qué son? Angiospermas, ingeniero. Son angiospermas, ¿no? Decíamos que las angiospermas son las plantas más completas que están en el reino vegetal y que generalmente se caracterizan porque tienen sus semillas en el interior de un fruto, ¿no? Y por lo tanto, entonces son las que producen flores, frutos y semillas, ¿no? Y dentro de las angiospermas decíamos que también existen las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Y desde el punto de vista de la regeneración de los tejidos, decíamos que es más fácil, por ejemplo, en el caso de las angiospermas, trabajar con las dicotiledóneas, es decir, aquellas que están formadas básicamente por dos estructuras que le llamamos cotiledones, y que las monocotiledóneas tienen una gran cantidad de estructura, de leño, de celulosa, de lignina, de hemicelulosa, de pectinas, y que generalmente dificulta la proliferación cuando están siendo inoculadas in vitro. En cambio, las gimnospermas, los que dieron gimnospermas, son las plantas prácticamente más antiguas que aparecieron, algunos dicen, qué sé yo, en el tiempo del Carbonífero, ¿no? Y se caracterizan generalmente porque sus cigotos, sus semillas, se forman de forma desnuda, es decir, a veces no tienen realmente esta misma posibilidad que tienen las angiospermas, ¿no? Muy bien, vamos entonces a continuar y el día de hoy vamos a terminar entonces con el contenido de lo que tiene que ver con la inoculación in vitro de los tejidos, ¿no? Justamente el trabajo de investigación que estoy planteando, que estoy haciendo un protocolo para poderlo trabajar, estoy planteando generalmente de que para el proceso de aislamiento se utilice material vegetal que crece en el laboratorio, es decir, que crece en manera controlada y que generalmente decimos que se llama vitroplantas, ¿no? Vitroplantas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver que dentro de ese proceso de inoculación que hemos venido estudiando, realmente tenemos lo que es el aislamiento, la inoculación y el repicado, o también se llaman subcultivos in vitro del material vegetal. La ingeniera Magalita me preguntaba el día de ayer, me decía, ingeniero, estos callos que se han formado en Cattleya, ¿será necesario ya repicarlos? ¿Será necesario subcultivarlos? Entonces, vamos a ver qué características debe cumplir el tejido vegetal para poder hacer el repicado o los subcultivos, ¿no? Así como ustedes en el vivero generalmente tienen sembrado, no sé, diferentes especies forestales, conozco por lo de Jimmy y Jenny que me regalaron las semillitas de teca, entonces ellos algún momento tendrán que hacer el repicado. A propósito, Jimmy, le pregunto, ¿ya están germinando las semillas de teca? Jimmy? Jimmy? ¿Perdón? Sí, sí germinaron. ¿Qué tiempo tardaron en germinar? Jimmy o Jen? ¿Perdón? Varía, digo, el tiempo porque comenzaron desde el día 11 ¿Ya? y fue hasta el día 21, 22, por ahí, que germinaron las últimas. O sea, más o menos tardaron en germinar entre 15 a 25 días.
Exactamente. Muy buen dato, Jimmy. Muchísimas gracias. Ese dato es súper importante para mí porque estamos trabajando con una tesista en teca, ¿no? En teca, entonces estamos trabajando. Entonces, miren, cuando ustedes tengan esas semillitas ya de teca que han germinado, no sé, en la platabanda, en el vivero, necesitan repicarlas, ¿no? Necesitan subcultivarlas, ¿no? Y justamente eso también se hace in vitro. Entonces, vamos a ver lo que tiene que ver con el aislamiento, lo que tiene que ver con la inoculación y el repicado del material vegetal. Cuando estoy hablando del aislamiento, cuando estoy hablando de la inoculación y el repicado, generalmente me estoy refiriendo ya a trabajar in vitro, es decir, con vitroplantas, ¿no? A mí siempre me gusta realmente generar un fundamento científico. Para mí el fundamento científico es súper importante. Un profesional que no conoce los fundamentos científicos, discúlpenme, pero está siendo empírico, ¿no? Entonces es importante realmente conocer el fundamento científico. Y vamos a ver primero lo que tiene que ver con el fundamento científico. Primero veamos lo que es el aislamiento del material vegetal. El aislamiento del material vegetal viene a constituir la preparación del material vegetal que se realiza en las vitroplantas antes de hacer, por ejemplo, la desinfección o antes de hacer la inoculación de los desplantes previo a ser inoculados en el interior del medio de cultivo, ¿no? Y entonces para el aislamiento, así como cuando ustedes generalmente utilizan estacas para la propagación vegetativa, vamos a suponer que alguien está trabajando en propagación vegetativa, no sé, en una especie forestal. ¿Quién está trabajando a propósito de algo en propagación vegetativa? A ver, alguien que esté trabajando en propagación vegetativa en el vivero. ¿Alguien? ¿Alguien está trabajando con alguna especie forestal en propagación vegetativa? Tal vez. ¿Nadie? ¿O están trabajando en semillas? Todos, Con ingeniero. especies forestales no. Ya, perfecto. Miren, por ejemplo, yo siempre digo de que los forestales estamos en deuda, verán, en lo que tiene que ver con la propagación agámica, la propagación asexual, la propagación indirecta que decimos, o la propagación vegetativa, ¿no? Por ejemplo, miren, un tema de test fabuloso que yo siempre digo que hay que hacerlo es en propagación vegetativa de arupo, que es una especie importantísima, Jimmy, por ejemplo, en Catacocha, ¿no? Y se está perdiendo el arupo, ¿no? No hay arupo ya. Y básicamente no hay arupo porque las semillas no son tan viables, ¿no? El arupo no es tan viable y generalmente pues se podría utilizar partes vegetativas. Entonces, cuando se hace la propagación vegetativa, a nivel in vivo hablemos, la persona trae las estacas al vivero de un tamaño, que sea 30, 40 centímetros, y luego las comienza con un machete, con una tijera de podar, les comienza a hacer un corte a bisel, les comienza realmente a preparar. Ese proceso que se hace en el vivero, también se lo hace en el laboratorio. Y a ese proceso que se hace antes de la desinfección o antes de inocular los explantes en el interior del medio de cultivo, decimos generalmente que se conoce con el nombre de aislamiento del material vegetal. Con la diferencia de que todo el material vegetal acá que se utiliza, pues está en condiciones asépticas, ¿no? Porque los materiales de aislamiento, las pinzas, las tijeras, los bisturí, previamente deben haber sido esterilizados, ¿no? Entonces, el aislamiento es la preparación del material vegetal, es la preparación de los explantes con la finalidad de dejarlos en el tamaño apropiado previo a la inoculación in vitro, ¿no? Así como ustedes en la estaca, qué sé yo, le dejan de un tamaño apropiado, dice, pongamos estacas de 15 a 20 centímetros. Y en el campo trajeron una vareta, no sé, de 50, de 60 centímetros, la comienzan ustedes a diseccionar. Y en el momento que la diseccionan, van dejando el tamaño apropiado previo, en este caso, a la siembra en el vivero. En el caso del laboratorio, hacemos realmente el mismo trabajo, ¿no? Con la diferencia que lo hacemos en condiciones controladas. Por eso lo que dijo Haberland, de que realmente el cultivo in vitro era tratar de retomar lo que pasa in vivo y ponerlo en el interior de un vidrio, ¿no? Entonces, durante el proceso de aislamiento, lo que se hace es tratar de preparar el material vegetal para dejarlo en el tamaño adecuado, en el tamaño apropiado, previo a la inoculación in vitro. Por lo tanto, durante ese proceso de aislamiento del material vegetal, así como in vivo, le eliminamos de la estaca la parte apical, le dejamos un corte a bisel en la parte basal, le cortamos posiblemente algunas hojas o algunos brotes, o le dejamos la mitad de las hojas. Por ejemplo, yo estaba leyendo un trabajo de investigación que se hizo en Costa Rica, verán, en donde para promover la formación de raíces adventicias, hicieron un trabajo súper interesante. ¿Qué le pudiera hacer, verán? Probaron dos tratamientos. Un tratamiento quitándole totalmente las hojas a la estaca y otro tratamiento dejando la mitad de la hoja. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la hoja realmente, por un lado, no transpire demasiado,
pero por otro lado, al quedar la hoja, pueda continuar haciendo fotosíntesis, ¿no? Entonces, al igual que en el vivero, en el laboratorio, en el aislamiento, durante ese proceso, retiramos las partes muertas del desplante, tal vez algunas que han sido dañadas por el desinfectante. Recuerden que cuando hablábamos de la desinfección, había que considerar dos elementos importantes, como era la concentración del desinfectante y el tiempo de exposición. Entonces, puede ser que de una u otra manera, tal vez se nos pasó el tiempo de la exposición del desplante en el desinfectante, o tal vez se incrementó la concentración del desinfectante, y eso hace que ligeramente el desplante se pueda, qué sé yo, producir un daño. Entonces, durante el proceso de aislamiento, realmente eliminamos, por ejemplo, la parte apical, eliminamos realmente algunas partes muertas por el desinfectante, le hacemos un cortecito a bisel en la parte basal, y luego entonces hacemos ya el proceso de preparación del material vegetal. Durante esta fase de aislamiento es de fundamental importancia considerar dos elementos importantes, dos aspectos que son de fundamental importancia y que son de sine qua non importancia manejarlos, ya sea in vivo o in vitro. Primero, la cantidad de reservas nutritivas endógenas o intrínsecas que lleva el explante. Generalmente, a medida que se incrementa el tamaño del explante, se incrementa también las reservas endógenas que tiene el explante. Igual en una estaca en vivo, ¿no? Entonces, el primer elemento a considerar cuando yo hago el proceso de aislamiento es tratar de determinar la cantidad de reservas alimenticias que va a llevar el explante. Eso está directamente relacionándose con el tamaño del explante. Entonces, a medida que se reduce el tamaño del explante, disminuye también las reservas endógenas que tiene el explante. Y a medida que se incrementa también el tamaño del explante, aumentan las reservas endógenas. Estaba leyendo un trabajo de investigación que ha realizado en México, por ejemplo, probando diferentes tipos de explantes. Miren la cantidad de investigación que se puede hacer, ¿no? Es decir, probando explantes, qué sé yo, han probado medio centímetro, 1 centímetro, 1,5 y 2 centímetros, ¿no? Para determinar la cantidad de reserva alimenticia que lleva internamente el explante y cuál va a experimentar una mayor respuesta generativa. Entonces, primer elemento a considerar en el aislamiento, la cantidad de reservas endógenas. El segundo factor a considerar es el tamaño de la herida o la superficie realmente del corte que se hace en la base del explante. Esto cumple dos funciones fundamentales, ¿no? El tamaño o la herida que se hace en la base del explante. Generalmente, desde el punto de vista silvicultural, las estacas en el vivero, se aconseja hacer en la parte basal un corte a bisel, un corte más o menos a 45 grados. Y en la parte apical de la estaca, desde el punto de vista silvicultural, se aconseja hacer un corte, en cambio, transversal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que a veces el agua no se acumule, ¿no? ¿Por qué se hace el corte a bisel? Porque si se hace el corte a bisel en la base de la estaca, generalmente se incrementa la superficie útil por donde la estaca, en este caso, puede absorber los nutrientes. En el caso del material vegetal inoculado in vitro, el tamaño de la incisión, el tamaño del corte o la superficie que tiene en la base del explante, es necesario considerar dos aspectos fundamentales. Por un lado, si se incrementa el tamaño o la superficie de la herida, se incrementa también la superficie útil para la absorción de nutrientes. Es decir, el explante puede tomar contacto con el medio de cultivo con una mayor superficie útil y de esa manera absorber los nutrientes nutritivos que se encuentran en el medio de cultivo. Pero eso también tiene una connotación que puede ser de carácter negativo, que es necesario considerarla. ¿Recuerdan ustedes que decíamos de que una característica un poco negativa desde el punto de vista de cultivo de tejidos vegetales que tienen los tejidos es de que producen sustancias fenólicas? Y decíamos que los fenoles son exudados, son prácticamente externalidades que salen de las células y que en presencia del oxígeno inmediatamente se oxidan. Toman una coloración carmelito, una coloración café, una coloración oscura, pero en esa parte donde se fenoliza el tejido, generalmente decíamos que se forma una lámina o capa de abscisión. En esa lámina o capa de abscisión, generalmente desde el punto de vista fisiológico, las células mueren. Es un mecanismo de defensa natural que tiene la planta. Entonces, si mueren las células en esa parte de la herida, realmente los microorganismos que pueden estar de manera, en cambio, exógena afuera, no pueden ingresar al interior del sistema vascular. Porque recuerden ustedes que los hongos, las bacterias son heterótrofos.
Y por lo tanto, entonces ellos no pueden alimentarse en este caso, de células muertas. Entonces, ahí es cuando los microorganismos comienzan a formar tentáculos, que son generalmente las hifas de los hongos, que el conjunto de hifas forman austorios y van absorbiendo los nutrientes que están internamente. Pero la mayor parte no pueden ingresar. Pero desde el punto de vista de la regeneración de los tejidos, eso es negativo para nosotros, porque si las células mueren, no hay regeneración. Entonces, por eso es importante, decíamos, la adición de sustancias antioxidantes para evitar la oxidación fenólica. Porque recordarán ustedes de que la oxidación fenólica decíamos que era un fenómeno fotoactivo, que se activa en presencia de la luz y la oscuridad. Entonces, durante el proceso de aislamiento hay que tomar en cuenta entonces si el tamaño de la herida puede incidir en la formación de fenoles. Entonces, en este trabajo de investigación, por ejemplo, que hacen en México, es una cuestión tan sencillita, ¿verdad? Fíjense, hacen, por ejemplo, en explantes un corte en la base totalmente transversal para que produzca la mayor cantidad de fenoles. Hacen un ángulo de 45 grados, un ángulo de 30 grados, un ángulo de 20 grados el corte. Es decir, para evitar la producción de fenoles. Entonces, miren, estos dos aspectos, tanto el tamaño del explante como el tamaño de la herida, es de fundamental importancia considerarlo durante el proceso de aislamiento del material vegetal. Una vez que hemos hecho el aislamiento del material vegetal, viene el siguiente proceso, la siguiente técnica, que es la inoculación in vitro del material vegetal. Ya le hemos dejado en su punto al explante. Y entonces la inoculación in vitro, que decimos que es una técnica mediante la cual se pone en contacto con el medio de cultivo en condiciones de asepsia el explante, ¿no? Es decir, la inoculación es cuando el explante lo ponemos ya en el interior del medio de cultivo. Y lo ponemos ya sea un explante, puede ser un meristemo, puede ser una semilla, puede ser un embrión, puede ser un pedazo de hoja, un pedazo de raíz, y generalmente para garantizar condiciones de asepsia, lo hacemos en la cámara de flujo laminar. Decíamos que la cámara de flujo laminar pues está provista de algunos filtros bacteriológicos que lo que hacen es limpiar, que lo que hacen es renovar constantemente el oxígeno contaminado que está produciendo en este caso el operador. Para ello es importante tomar en cuenta algunas medidas, algunas técnicas. Primero, ya sea que se haga la inoculación en un tubo de ensayo o en un frasco de vidrio, entonces es importante realmente hacer la inoculación cerca al mechero Bunsen o cerca al mechero de gas. Es decir, tratamos de destapar cerca del mechero o cerca del mechero Bunsen el frasco o el tubo de ensayo, le quitamos la cubierta, ya sea papel aluminio o la tapa, en este caso metálica, le quitamos para de esa manera impedir que generalmente puedan ingresar al interior del tubo, especialmente microorganismos aeróbicos. Recuerden ustedes que los microorganismos aeróbicos son aquellos que están viviendo o polulando en el ambiente. Entonces, en el momento que se destapa el envase, ya sea el tubo o el frasco, claramente este tipo de microorganismos aprovecha para ingresar al interior del tubo de ensayo o del frasco. Entonces, lo interesante es que durante este proceso, generalmente se lo haga cerca de un mechero. Es la razón, para que de esa manera evitar que los microorganismos aeróbicos puedan ingresar en el interior del tubo. Esto depende mucho de la experticia, de la experiencia que se va ganando, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera inoculación in vitro que hice en Cuba, se contaminó absolutamente todos los explantes de caoba. Yo trabajé en caoba en mi trabajo de investigación de tesis. Sembré, que si un día lunes y el martes estaba todo, absolutamente todo se había contaminado. Claro, se me caían los explantes de la pinza, no lo podía colocar en el medio de cultivo. Y eso generalmente a medida que uno va trabajando va adquiriendo experticia. Yo me acuerdo que mi tutor cogía el tubo y con la misma mano que manejaba la pinza, ponía realmente la tapa debajo de la mano, no la soltaba nunca la tapa, yo no podía hacer nunca aquello, hasta que después ya tuve que aprender también aquello, es decir, no poner la tapa en la mesa porque se contaminaba. Entonces, hay que tratar durante el proceso de inoculación de que realmente se pueda contaminar el material vegetal o el medio de cultivo por la presencia de microorganismos especialmente aeróbicos. ¿Cómo hacemos, en cambio, la inoculación? Existen diferentes métodos para hacer la inoculación. Justamente en este protocolo que estoy elaborando, anoche estaba leyendo algunos métodos de inoculación. Y justamente, miren, a veces uno coincidencialmente, yo ya tengo una suerte, por eso digo que a mí me encanta mi trabajo, amo mi trabajo, porque a medida que leía tenía elementos para la clase del día de hoy. Y miren, por ejemplo, hay diferentes métodos de inoculación. Es decir, no hay un solo método de inoculación. Es decir, el método de inoculación, mediante el cual se coloca el explante en presencia del medio de cultivo, depende mucho de la consistencia del medio de cultivo.
Ya sea que este sea sólido, ya sea que este sea líquido. Si el medio de cultivo es líquido, generalmente hay que colocar el explante sobre el caballete de papel filtro. Y los nutrientes suben al explante por capilaridad. Es decir, van subiendo paulatinamente, de manera osmótica, los nutrientes hacia el explante. Pero generalmente cuando se hace la inoculación en el medio de cultivo sólido, depende en gran medida del tipo de material vegetal. Entonces vamos a ver que de acuerdo al tipo de material vegetal, la inoculación in vitro en el medio de cultivo sólido, se pueden utilizar 4 tipos de métodos de inoculación, es decir, diferentes métodos que se puede inocular el material vegetal. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene sus características que realmente le dan ciertas ventajas o cierto tipo de limitaciones. Entonces, vamos a ir viendo realmente cada uno de esos métodos de inoculación. Por ejemplo, un primer método de inoculación que se puede utilizar es el método de inoculación superficial. ¿En qué consiste el método de inoculación superficial? Este método de inoculación superficial generalmente se emplea cuando son explantes muy pequeños. Es decir, generalmente cuando yo corro el riesgo que si introduzco ligeramente el explante en el medio de cultivo sólido, generalmente el explante muera por falta de oxígeno, es decir, se ahogue el explante. Entonces, el método de inoculación se aplica mucho, por ejemplo, en semillas de orquídeas. Miren, por ejemplo, en la siembra in vitro que hizo esta niña en el mes de noviembre, a fines de noviembre, de un fruto de Cattleya, básicamente un fruto de Cattleya, una cápsula de Cattleya, de acuerdo a lo que reporta la literatura, es que tiene alrededor de 4 millones de semillas, ¿verdad? 4 millones de semillas tiene más o menos un fruto de Cattleya. Hay un investigador que dice que la naturaleza por eso es prodigiosa, ¿verdad? La naturaleza no es sabia, ¿verdad? Por favor, nunca digan en su léxico que la naturaleza es sabia, porque solo los sabios son los que tienen cerebro, ¿no? Entonces él dice que la naturaleza es prodigiosa porque dice que si una cápsula tiene 4 millones de semillas, una cápsula de Cattleya me estoy refiriendo, dice, ¿qué sería del mundo si tuvieran un 100% de germinación? Es decir, si todos los 4 millones de semillas germinaran, y él dice, el mundo estuviera prácticamente invadido de orquídeas, ¿no? Abríamos la puerta y encontrábamos orquídeas, ¿no? Entonces dice, pero como la naturaleza es prodigiosa, solo del 100% germina el 10% de germinación. Y de ese 10%, solo el 1%, dice él, que llegan a ser plantas adultas. ¿Y cuáles son las que llegan a ser plantas adultas? Aquellas que quedan guindadas, que quedan colgadas en un árbol, en una rama, ¿no? Porque sus semillas son muy pequeñitas, son prácticamente como un polvo, ¿no? Son como un polvito, como el agar casi las semillas. Entonces, en ese tipo de semillas pequeñas, como el caso de las orquídeas, la inoculación hay que hacerla superficial. Incluso en las fotografías que me había enviado la ingeniera Magalita, las semillas están verdecitas sobre la superficie del medio de cultivo. Entonces, si se trata también, no se dio de un meristemo, de un explante muy pequeñito, hay que hacer sobre la superficie del medio de cultivo. ¿Cuál es la ventaja de hacer la inoculación superficial? De que existe mayor oxigenación de la semilla o mayor oxigenación del meristemo. Pasa exactamente igual que el vivero, ¿no? Si usted es una semilla pequeñita, no sé, de pino, de ciprés, la introducen demasiado en la platabanda o en la funda, la semilla realmente se va a ahogar, va a morir por falta de oxigenación. Pasa exactamente acá en el medio de cultivo. Entonces, en la inoculación superficial, colocamos la semilla sobre el medio de cultivo. Colocamos realmente el meristemo sobre el medio de cultivo, para de esa manera tener mayor oxigenación en la formación o en la diferenciación de lo que nosotros queremos experimentar en ese tipo de semillas, ¿no? A propósito, Jimmy, ¿cuál es el porcentaje de germinación de teca? Me acordé de aquello. ¿Cuál es el porcentaje, Jimmy, de germinación de teca? Más o menos. ¿Cuántas? Las semillas que compramos es de 66 al 70%. ¿Y eso ya en la práctica, Jimmy, en el vivero germinaron eso? ¿O de Sí, acuerdo? aproximadamente, ingeniero. Perfecto, muy bien, Jimmy. Buenos datos que me da Jimmy, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, la inoculación superficial hacemos solo cuando el explante es pequeño. Por ejemplo, semillas de orquídea o, por ejemplo, meristemos, que son, yo les decía a ustedes que los meristemos son prácticamente microscópicos, son del tamaño de la cabecita de un alfiler. Segundo método de inoculación, la inoculación polar, la inoculación polar. ¿En qué consiste la inoculación polar? Generalmente, en este tipo de inoculación polar es necesario diferenciar las dos partes que tiene el explante. Desde el punto de vista de la topófisis, ustedes saben lo que es la topófisis, generalmente las plantas tienen un crecimiento ortotrófico o tienen un crecimiento plagiotrófico, ¿no? Entonces, para el glosario, ortotrófico y plagiotrófico, ¿no? Entonces, ortotrófico, cuando las plantas generalmente van creciendo en dirección del eje del tronco, ¿no?
y plagiotrópico cuando se comienzan a abrir de manera horizontal. Por lo tanto, entonces, siempre en la parte basal del tejido, es donde se va a producir la formación de raíces. Desde el punto de vista de la toposis, hay un trabajo de investigación fabuloso, ¿verdad? En toposis se puede hacer un trabajo de investigación precioso de Tesla. Desde el punto de vista de la toposis se dice que a medida que las ramas se separan o se alejan de la base del tallo, disminuyen las posibilidades de formación de raíz. Miren, eso hay que comprobarlo científicamente, para ver si es cierto, ¿no? Es decir, desde el punto de vista toposis significa que si yo cojo una rama de la base de un árbol, tiene mayores posibilidades de formar raíz. Y a medida que me alejo de la base, dice que disminuye las posibilidades de formar raíces, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiológico, siempre la parte basal es donde se forman las raíces. Y la parte apical, claramente, es la que se queda fuera, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método de inoculación polar? Consiste en inocular el esplante de manera ortotrófica. Es decir, como está creciendo en el campo, como está creciendo en la naturaleza. Este tipo de inoculación se dice derecho o derecha. Es decir, la base fisiológica del esplante queda en contacto con el medio de cultivo, ¿no? Entonces ya expliqué realmente la parte de la toposis, ¿no? Que es importante realmente entender aquello. Entonces, en la inoculación polar, generalmente el esplante se lo coloca en contacto con el medio de cultivo, pero la parte basal. Y ahí decimos que estamos haciendo inoculación polar. Pero ¿qué características tiene aquello, no? Es decir, la parte basal queda en contacto con el medio de cultivo, pero, yo siempre digo que en la vida, ¿por qué debe haber un pero, no? Este método de inoculación tiene una ligera desventaja, ¿no? Recuerden ustedes que en la base del explante, que es donde se hace la incisión, se hace el corte, es donde se produce la mayor cantidad de fenoles. La mayor cantidad de sustancias fenólicas que al tomar en contacto con la luz y el oxígeno, inmediatamente forman la oxidación, es decir, toman esa coloración oscura, negruzca. Entonces, generalmente cuando se hace la inoculación polar, de la base fisiológica que es donde se produce la mayor cantidad de fenoles, rápidamente se logran fenolizar. Es decir, y por ende, luego de la fenolización, de manera subsiguiente, viene la contaminación del esplante. Porque es muy fácil darse cuenta cuando un esplante está oxidado. En la base del esplante se forma un pigmento o un halo, qué sé yo, de color marrón, de color negro, ¿no? Eso significa que en la base del esplante se está produciendo una gran cantidad de fenoles. Habíamos señalado que si se incrementa la incisión, se incrementa el corte, se va a incrementar también la producción de fenoles. Entonces, debemos tratar, pues decíamos antes, que la base del esplante no se haga un corte, qué sé yo, transversal, ¿no es cierto? Porque ahí se forma un halo pigmentado debido a la producción de fenoles y por ende luego viene la contaminación. Entonces, esta dificultad tiene el método de inoculación polar. Tercer método de inoculación, la inoculación apolar, ¿no? La inoculación apolar. Desde el punto de vista ortotrófico, la planta siempre crece desde el punto de vista de la formación de raíces por un geotropismo positivo. Y geotropismo negativo, la formación de las ramas. Otro término para el glosario. Geotropismo positivo y geotropismo negativo. Decimos que el geotropismo positivo es cuando el órgano se va en sentido a la dirección de la gravedad. La raíz realmente se va en sentido a la dirección de la gravedad y por lo tanto tiene un geotropismo positivo. Entonces, el crecimiento radicular tiene un geotropismo positivo. Pero el crecimiento realmente de las ramas, ya sea ortotrópico o plagiotrópico, tiene un crecimiento, en cambio, de un geotropismo negativo. Es decir, se van las ramas hacia arriba, pues, ¿no? Es decir, debido a un geotropismo negativo, es decir, se van en contra de la fuerza de gravedad. ¿En qué consiste la inoculación apolar? Consiste en prácticamente cambiarle la dirección del geotropismo negativo que tiene en este caso la rama. Es decir, lo colocamos al explante de manera invertida. De tal manera entonces, que generalmente la parte apical del explante queda en contacto con el medio de cultivo. ¿No? Recuerden que yo les decía a ustedes, cuando preparamos la estaquita o cuando preparamos el explante, en la parte superior hacemos un corte generalmente transversal. Y en la parte de la base fisiológica hacemos un corte abisal, ¿no? Como realmente la inoculación apolar es invertida, es decir, la parte apical queda en contacto con el medio de cultivo y la parte basal, la parte fisiológica, que es la que produce mayor cantidad de fenoles, queda fuera del medio de cultivo. Es decir, prácticamente como si fuera al revés, ¿no? Invertido es la inoculación apolar. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene?
La ventaja es que cuando el explante está inoculado de manera apolar, de manera invertida, existe mayor oxigenación para la formación de raíces adventicias en la parte apical que en la parte, en este caso, basal. Como la parte basal es la que queda fuera del medio de cultivo y desde el punto de vista del geotropismo, decimos que en la parte basal es donde se forman las raíces, ¿no? Normalmente ahí se forman las raíces. Entonces, como el explante está invertido, la parte basal generalmente está fuera del medio de cultivo, fíjense, las raíces se facilitan formarse raíces en la parte basal porque existe mayor disponibilidad de oxígeno. Esa es una gran ventaja que tiene, miren, la inoculación apolar. Incluso puede ser un ensayo a nivel de vivero, ¿verdad? Hacer siembra polar y siembra polar, para ver realmente cómo funciona la formación de raíz. Mire, hay una cantidad, yo digo que la investigación es imaginación, ¿verdad? La investigación realmente es la capacidad que tiene el investigador para imaginar, para incluso elucubrar, ¿no? Por eso Einstein creo que es que dice de que la investigación es sinónimo de locura, ¿verdad? Si realmente usted no le pone una dosis de locura en la investigación, realmente a veces la cuestión no funciona, ¿no? Pero a veces hay que sacarles un poco de construir de la mente a veces de nuestros profesores, de que siempre quieren tener resultados positivos. Yo siempre digo que para mí la investigación es el arte de acertar y de errar. Y uno aprende más cuando comete errores, ¿verdad? Ahora, si hacemos la inoculación apolar, otra gran ventaja es de que decíamos de que en la base fisiológica del explante es donde se produce la mayor cantidad de fenoles. Al quedar fuera del medio de cultivo, al quedar suspendida sobre el medio de cultivo, la producción de fenoles que básicamente se producen en la base no logran tomar contacto con el medio de cultivo, no se logran difundir en el medio de cultivo y de esa manera entonces se puede limitar o se puede disminuir o impedir la oxidación fenólica. Entonces, esa es la ventaja que también que tiene el método de inoculación apolar. El cuarto método, en cambio, es el método de inoculación horizontal. Miren, la inoculación in vitro le copia mucho a la naturaleza, por eso lo que decía Haberland. Hacer in vitro es lo mismo que hacer in vivo, pero en condiciones de asepsia. Entonces él, qué sé yo, se le puso en la cabeza, dijo, oiga, ¿por qué no hacemos in vitro o en condiciones controladas lo que estaba pasando afuera, no? Entonces, el método de inoculación horizontal es similar a lo que normalmente hace nuestro campesino, ¿no? ¿Cómo siembra la caña el campesino? Pone todo el pedazo de caña enterrado en el surco y después de cada uno de los nudos nace una plantita de caña, ¿no? ¿Cómo siembra? ¿Cómo siembra nuestro campesino el camote, la yuca, ¿no? Coge una pequeña pedazo de yuca, la siembra en el surco y de cada nudito nace una plantita de yuca, ¿no? Por lo que generalmente los campesinos que saben dicen hay que dejar 2 ojos, dicen, en el pedacito de yuca, ¿no? O en el caso del camote, la guía, dicen, le siembran y de cada uno de esos estolones nace un brote, ¿no? Entonces, ese tipo de inoculación horizontal se puede hacer exactamente in vitro, ¿no? Es decir, tratar de colocar el explante de manera horizontal sobre el medio de cultivo o ligeramente introducido en el medio de cultivo para de esa manera tener mayor cantidad de vástagos o tener mayor cantidad de brotes axilares, ¿no? Entonces, en el caso de la caña, si usted pone toda la caña en el surco, de cada uno de los nudos va a salir luego una planta completa. Porque generalmente en este caso los nudos, ustedes recuerden que cuando ya se forma el órgano, decimos que es un órgano adventicio. Y decíamos que un órgano adventicio es aquel que se forma de un lugar diferente a donde es habitual o es peculiar formarse. Entonces, cuando se hace la inoculación horizontal, entonces la idea es de que se forman una gran cantidad de vástagos o una gran cantidad de brotes axilares o laterales. Por eso interesa realmente hacer un tamaño de explante un poquito grande que tenga una gran cantidad de brotes axilares. Y de esa manera yo tendría mayor cantidad de vitroplantas y luego esas vitroplantas las puedo subcultivar. Este método de inoculación es muy importante, especialmente cuando se trabaja con gramíneas. Por ejemplo, arroz, por ejemplo, funciona fabulosamente bien cuando se trabaja con arroz, hacer inoculación horizontal. Sin embargo, tienen algunas especies como las coníferas que tienen una gran cantidad de brotes axilares. Se puede utilizar explantes para de esa manera tener la mayor cantidad de vástagos laterales, ¿no? Ya hemos visto entonces el aislamiento, ya hemos visto la inoculación y los diferentes métodos, y ahora nos corresponde ver en cambio el repicado in vitro de los explantes. También se conoce con el nombre de subcultivos, ¿no? Subcultivos, ¿no? O repicado. Vamos a ver qué es el repicado
también se llama trasplante, también se llama subcultivo, así como ustedes lo hacen in vivo, ¿no? Ahora lo hacemos in vitro, ¿no? ¿Qué es el repicado o qué es el trasplante o subcultivo in vitro de los explantes? Decimos que es una técnica mediante la cual los explantes se transfieren a un medio de cultivo fresco o a un medio de cultivo nuevo, pero en condiciones de asepsia, es decir, en presencia de una cámara de flujo laminar. Y para ello, entonces, utilizamos ya vitroplantas. Decíamos que la vitroplanta es la planta que ha sido cultivada en condiciones de asepsia, es decir, en el interior del vidrio. Entonces, el trasplante o el subcultivo es la transferencia de las vitroplantas o de los explantes generalmente a un medio de cultivo fresco o a un medio de cultivo nuevo, ¿no? Esto se hace entonces en condiciones totalmente asépticas. Como las vitroplantas que se subcultivan o las vitroplantas que realmente que estamos haciendo el trasplante han venido creciendo en condiciones asépticas, no es necesario realizar la desinfección de los explantes. ¿Qué sigue luego de esta etapa que esta niña está trabajando en Cattleya? De esas vitroplantas va a tener estructuras callogénicas. Y a esas estructuras callogénicas que las va a obtener a partir de las vitroplantas de Cattleya ya no las va a desinfectar, ¿no? Porque se supone que desde el punto de vista aséptico, ese tipo de plantas están libres de microorganismos. Entonces, en el repicado, utilizamos explantes provenientes de vitroplantas y como ya son plantas que están creciendo en condiciones asépticas, no es necesario realizar la desinfección de los explantes. Durante este proceso es importante en el aislamiento seleccionar adecuadamente el material vegetal. Tratar de seleccionar material vigoroso, que esté sano, que esté limpio, que no esté necrótico, ¿no? Y desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, fíjense, puede hacer hasta 6 subcultivos seguidos, fíjense. ¿Y por qué no se puede hacer más? No se pueden hacer más de 6 subcultivos porque comienzan a aparecer degeneraciones genéticas, ¿no? Es decir, después del 6º subcultivo, existen algunas investigaciones, algunos reportes científicos que dicen que el material se comienza a degenerar. Recuerden que los tejidos vegetales son también seres vivos, ¿no? Al igual que nosotros. No sé si ustedes han escuchado, cuando de repente escuchan, dicen, por ejemplo, qué sé yo, es complicado casarse entre primos, ¿no? Han oído? Dicen, porque, qué sé yo, hay el peligro de que se produzcan mutaciones, aberraciones genéticas. Aquí estamos utilizando el mismo material parental, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que el material después del 6º subcultivo se comience a degenerar. Por ejemplo, qué sé yo, diga usted que las hojas comiencen a nacer de manera retorcida o comiencen realmente a limitar su crecimiento, ¿no? Entonces, miren, pero durante los 6 subcultivos, imagínense cómo se incrementa la tasa de multiplicación potencial. O sea, se va a incrementar significativamente. Porque si yo tengo la primera vitroplanta y hago un primer subcultivo y de esa obtengo 10 vitroplantas, y a su vez de esas 10 más, imagínense lo que es en el 6º subcultivo. De un explante yo tendría 60 vitroplantas. Entonces, por eso realmente se justifica la micropropagación, por la gran cantidad de subcultivos que yo puedo realizar. Ahora, ¿cómo hago el replicado, el trasplante o el subcultivo de los explantes? En primer lugar, la vitroplanta que está creciendo en el interior del tubo o en el interior de un frasco de vidrio está creciendo en condiciones asépticas. Es decir, la vitroplanta internamente está creciendo en condiciones totalmente controladas. Por ello, antes de destapar el frasco o el tubo de ensayo, es importante primero desinfectar externamente el recipiente, básicamente utilizando alcohol de 96%. ¿Se acuerdan que decíamos que el alcohol de 70 deja una estela de agua, una estela de humedad? En cambio, el de 96 es mucho más deshidratante. Entonces, con un alcohol empapado en alcohol de 96, hacemos la desinfección externa del vidrio para de esa manera evitar que los microorganismos que pueden estar exógenamente puedan ingresar al interior del tubo. Posteriormente, ya esto en la cámara de flujo laminar, entonces retiramos cerca del mechero Bunsen o cerca del mechero de gas, retiramos entonces, en este caso, la tapa, el tapón, ¿no? Es decir, lo que estaba tapando el recipiente de vidrio. Puede ser un papel aluminio, puede ser un papel parafina o puede ser una tapa, ¿no? Una tapa. Una vez que hemos procedido a destapar el tubo de ensayo o el frasco de vidrio cerca del mechero de gas, extraemos con una pinza la vitroplanta. Y una vez que extraemos la vitroplanta, la colocamos sobre una placa Petri o en una caja Petri sobre papel filtro.
Y una vez que ya la tenemos sobre el papel filtro, ahora comenzamos a hacer disecciones. Es decir, comenzamos a trocear el material vegetal. Fíjense, entonces, pónganse a pensar ustedes que si tenemos que hacer 6 subcultivos, imagínense lo interesante que es la micropropagación. Miren que nosotros tenemos vitroplantas y orquídeas desde el primer proyecto de investigación que realizamos, que fue prácticamente cuando yo vine de Cuba la primera vez, ¿no? Tenemos material de cinchona, que es un banco de germoplasma precioso, ¿verdad? Que también está manejado así porque tenemos cada vez la posibilidad de irlo proliferando. Entonces, se extrae la vitroplanta, lo colocamos sobre una caja Petri que realmente tenga papel filtro. El papel filtro lo que hace es desecar el material vegetal, lo seca como una toalla. Y posteriormente comenzamos con el bisturí, con la ayuda de una pinza, a trocear el material vegetal, a diseccionar el material vegetal. Es importante siempre en el explante que queden de 1 a 2 yemas, ¿no? Para que luego pueda haber el proceso de micropropagación. A continuación, antes de hacer la inoculación en el interior del nuevo medio de cultivo en el que vamos a esterilizar, entonces lavamos la base del explante, lavamos ligeramente la base del explante, lo secamos en el papel filtro y finalmente lo inoculamos en el interior del medio de cultivo nuevo o en el medio de cultivo fresco, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que se sigue para poder hacer entonces los subcultivos o el repicado. Esto lo podemos hacer durante 6 veces para de esa manera tener una mayor tasa de multiplicación potencial. Es decir, para tener la mayor cantidad de material vegetal por unidad de superficie. Y por eso se justifica el cultivo de tejidos vegetales in vitro, ¿no? Si no lo contrario, no sería negocio, pues, ¿no? Que de una semillita naciera una sola plantita y esa plantita llevarla al campo. No sería bajo ningún punto de vista, sería una cuestión rentable. Entonces, lo rentable es porque a mí me permite realmente hacer micropropagación. Muy bien, ahora veamos, entonces, una vez que el material ya lo hemos repicado, ¿no? Entonces, vamos a ver cuándo realmente hacer el repicado. ¿Cuándo se justifica hacer el repicado? Es decir, ¿cuáles son las razones por las cuales uno recurre a hacer el repicado? Recuerden ustedes que el tejido, ustedes ya vieron en la primera pregunta introductoria, decimos el tejido sumatoria de células vivas, ¿verdad? Por lo tanto, el tejido que está siendo inoculado in vitro es un ser vivo, que está consumiendo, que está absorbiendo, que se está comiendo el medio de cultivo. Yo siempre digo que a ver lo comparo al explante que está inoculado in vitro como un niño que se está tomando el biberón. Entonces, el tejido está absorbiendo los nutrientes. Entonces, una razón por la cual se puede hacer el subcultivo es porque el medio de cultivo lo comienza a agotarse, lo comienza a consumir el explante, y por lo tanto, si yo lo dejo ahí, el explante puede morir por inanición. Si no está en el glosario, pongan inanición, muerte por falta de nutrientes o de alimento. Muerte por falta de nutrientes o de alimento, ¿no? Entonces, si yo lo dejo al explante en ese medio de cultivo que ya se lo ha comido, que ya lo ha agotado, generalmente el explante puede morir por inanición, por falta de alimento. Primera razón, entonces, para hacer el subcultivo. El medio de cultivo se ha agotado. Segunda razón, el medio de cultivo con el tiempo comienza realmente a secarse. Hay una desecación de las sales debido a una excesiva deshidratación de las sales. Y al ponerse el medio de cultivo seco, se comienzan a elevar las concentraciones de azúcar o las concentraciones de sales, y si lo dejamos al explante ahí, el explante realmente está conducido a una muerte segura. Entonces, otra razón por la cual yo hago el subcultivo es cuando el medio de cultivo se ha secado debido a una deshidratación de las sales. Y con esa deshidratación de las sales se incrementan las concentraciones de sales y las concentraciones de azúcar, y por lo tanto el medio de cultivo, lejos de ayudarle a crecer y desarrollarse al explante, se va a volver muy fitotóxico, ¿no? Fitotóxico es decir, toxicidad para el tejido vegetal. Eso quería decir fitotóxico, ¿verdad? Otra razón, el tejido es un ser vivo. El tejido está consumiendo nutrientes del medio de cultivo y está creciendo, Por lo tanto, entonces, cuando se siembra, por ejemplo, semillas, en el caso de cinchona, por ejemplo, la semilla comienza a crecer, comienza a desarrollarse. Incluso cuando se siembran semillas en el interior de un tubo de ensayo, la semilla ya quiere destapar la tapa del tubo. Y si lo dejamos ahí, la semilla incluso se comienza a doblar. Más o menos lo que pasa de manera similar, lo que pasa con el pino, que yo le decía que las especies vegetales pasan por 3 etapas. La etapa juvenil, la etapa de madurez y la etapa de senectud. En la etapa juvenil el pino crece muy largamente en altura y forma al final lo que decimos el rabo de zorro. Es decir, se dobla la yema apical. Pasa exactamente igual acá
con las plántulas, por ejemplo, que están creciendo y que prácticamente ya necesitan más espacio. Entonces, como necesita mayor espacio, tenemos que sacar la vitroplanta, trocearla y pasarla a un medio de cultivo fresco. Otra razón por la cual hacemos un subcultivo. Otra razón, yo quiero cambiar la fase de crecimiento o quiero cambiar a otra etapa de crecimiento. Por ejemplo, que soy iniciado con la germinación de semillas, ya tengo suficiente material vegetal y ahora quiero pasar a una etapa de proliferación. Ahora quiero pasar a una etapa de brotación. Quiero tener mayor cantidad de brotes. Y entonces comienzo a subcultivar y hago hasta 6 subcultivos. Entonces, estoy utilizando el material vegetal que ha sido producido para de esa manera hacer micropropagación. Por ejemplo, en el protocolo que estoy escribiendo ahorita, estoy planteando, qué sé yo, hacer germinación de semillas para poder realmente tener mayor cantidad de material vegetal. Sí, para poder proliferar el material vegetal. Y ahí jugamos con las concentraciones básicamente de las citoquininas. Pues recuerden que las citoquininas son las que permiten la proliferación de yemas axilares, la formación de vástagos axilares. Y por eso digo que a mí me encanta jugar con las hormonas, porque las hormonas realmente en concentraciones diferentes pueden incluso producir efectos diferentes. Entonces, es de fundamental importancia. Ya tengo bastantes, qué sé yo, brotes en el laboratorio. Ahora quiero pasar a la siguiente etapa. Quiero tener enraizamiento. Quiero formar raíces. Entonces, preparo un medio de cultivo con la cantidad de hormonas necesarias para permitir la formación de raíces. Entonces, estoy pasando de una etapa de implantación a una etapa de proliferación y luego puedo pasar a una etapa de enraizamiento. Otra razón por la cual hago el subcultivo. Otra razón, cuando generalmente yo siembro el explante, y qué sé yo, en el segundo o tercer día se comienza a formar en la base del explante una gran cantidad de un halo oscuro, de un halo negro, debido a la presencia de sustancias fenólicas. Y esas sustancias fenólicas, si es en el medio líquido, pues se difunden en el medio líquido. Pero si es en un medio de cultivo sólido, se acumulan en la base del explante. Y subsiguientemente, lo que viene es la contaminación. Entonces, yo quiero salvar el material vegetal. Eso realmente pasa en banano, ¿verdad? Es decir, yo siembro el material vegetal y en banano, qué sé yo, al siguiente día ya aparece la oxidación fenólica. Entonces, ¿qué hago? Paso al medio de cultivo, a otro medio de cultivo, hasta que se estabilice la producción de fenol. Eso generalmente se hace en banano, ¿no? Es decir, cuando el material vegetal se ha oxidado. Es decir, el medio de cultivo no está contaminado, ¿verdad? El explante no está contaminado. Lo único que está tomando un color oscuro en la base del explante es porque se ha oxidado. Entonces, para salvar ese material vegetal, preparo un nuevo medio de cultivo, hago el aislamiento, nuevamente le elimino la parte basal y lo vuelvo a inocular en un nuevo medio de cultivo. Entonces, estoy haciendo un subcultivo, en este caso por oxidación fenólica. Otra razón, yo quiero cambiar el patrón de crecimiento, ¿no? En este momento tengo un tesista que está trabajando en Cayogénesis en Cinchona, ¿no? Y la siguiente tesis que viene es la formación de brotes de novo, ¿no? Entonces, él va a llegar hasta formar estructuras cayogénicas en Cinchona. Hasta ahí va a llegar él. Ahí termina su trabajo de investigación de tesis. Y es justamente un chico muy talentoso de la tierra de sal y de Machala, de Santa Rosa, es él. Está trabajando y llega solo hasta la etapa de cayogénesis. Hasta ahí estamos trabajando. Y estoy preparando un nuevo protocolo para, en cambio, otro estudiante trabaje en la fase de formación de brotes de novo. Entonces, necesito yo cambiar el material vegetal para proporcionar un nuevo patrón de crecimiento. O estoy en la fase, qué sé yo, de proliferación y quiero pasar a la fase de enraizamiento. Entonces, ahí se justifica un subcultivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de callo a brotes de novo, tengo que preparar un nuevo medio de cultivo con otro tipo de concentraciones hormonales. Recuerden que decíamos que los brotes de novo es la diferenciación del callo. Y el callo se desdiferencia con la utilización básicamente de citoquininas. Entonces, tendría que preparar otro medio de cultivo diferente, otra composición básica para poder promover ese tipo de, en este caso, de formación de brotes de novo. Otra razón, fíjense, ¿recuerdan ustedes que había una relación entre la concentración del agar y el pH del medio de cultivo? Decíamos que la concentración del agar va entre 0,6 a 0,8%. Eso vamos a hacer los ejercicios la otra semana en el examen, ¿no? Les digo, prepárenme, qué sé yo, un medio de cultivo al 0,6% de agar en 300 mililitros de medio de cultivo, ¿no? Decíamos de que el pH tiene una íntima relación con la solidificación del medio de cultivo. Entonces, decíamos, si poníamos la concentración adecuada, 0,6 a 0,8% de agar, y el medio de cultivo sólido no solidifica,
Decíamos, es porque el pH es ácido, ¿no? O la otra razón, decíamos, ya inoculamos nuestros tejidos, incubamos en el cuarto de luces y con el tiempo comienza a haber una disminución del pH. Y al haber una disminución del pH, el medio de cultivo sólido se comienza a licuar, se comienza prácticamente a volver líquido, ¿no? Es más o menos como cuando una gelatina, uno la saca del refrigerador y la deja, qué sé yo, al aire libre. La gelatina comienza nuevamente a licuarse. Entonces, con el tiempo, generalmente el medio de cultivo se comienza a licuar por una disminución del pH. Si yo al explante lo dejo en ese medio de cultivo, pues está condenado a morir. Porque recuerden que al bajar el pH se vuelve muy ácido el medio de cultivo. Y al volverse muy ácido, el explante puede morir por fitotoxicidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos un nuevo medio de cultivo, ajustando de manera adecuada el pH entre 6 y 6,5 y lo pasamos al explante a este nuevo medio de cultivo. Para de esa manera evitar entonces fenómenos fitotóxicos y que de esa manera el explante pueda morir, ¿no es cierto? En el caso del banano, miren, el caso del banano es una cuestión sui generis. Yo siempre digo que en la naturaleza existen algunas plantas que son campeones del mundo, ¿no? El banano, ¿por qué no es campeón del mundo en oxidación fenólica? Yo creo que las especies conjuntamente con las caricáceas, con la papaya, con el toronche, con el chamburo, con el babaco, los que mayor cantidad de fenoles producen. El caso del banano es sui generis, ¿ah? Si no, corten ustedes una racima de guineo o partan un guineo, inmediatamente bota lo que decimos vulgarmente, la leche. Y en presencia del oxígeno, pues se toma una coloración negruzca, pálida, carmelita, ¿no? Es la razón por la cual hay muchas personas que no les gusta hacer las alberjas con guineo, ¿no? Porque se manchan las manos. Entonces, ¿cómo hacen? Se limpian con limón o se ponen un guante o una funda plástica, ¿no? Entonces, el banano es campeón del mundo en oxidar. Y otra planta que tiene récord en cambio en producción de endospermo líquido para el embrión es el coco, ¿verdad? El coco es una de las plantas que producen la mayor cantidad de endospermo líquido para el embrión. El endospermo viene a ser como el líquido amniótico en el caso de un embrión en un animal o en una persona. Entonces, en el caso del banano, como se utilizan meristemos caulinares, ¿no? ¿Cuáles son los meristemos caulinares? Son aquellos que están en la base, en el rizoma. Entonces, por ejemplo, para poder obtener un meristemo caulinar hay que sacrificar una planta, hay que sacrificar un colino, ¿verdad? Hay que sacarlo con todo, desde la tierra. Y yo me acuerdo en una tesis que hizo una señorita en agronomía hace unos 3 o 4 años, ella traía los brotes, los colinos desde playas, en Catacocha, Jimmy, traía de allá, y entonces traía sacos grandes de colinos. Y entonces eso los extraía, pues extraíamos el meristemo caulinar que está en la base del rizoma, y luego lo sembrábamos, pero al siguiente día estaban contaminados. Entonces, ¿qué se hace? Inmediatamente se prepara un nuevo medio de cultivo sin las sales minerales, solo puede ser en agua destilada estéril, porque imagino que sería desperdiciar hormonas, reguladores de crecimiento, sales minerales, aminoácidos, vitaminas. Para no desperdiciar, solo se prepara un medio de cultivo líquido, ¿no? Y cada día se va pasando el explante. En el caso del banano se va pasando todos los días, hasta que se vayan diluyendo y estabilizando la producción de fenoles. Y una vez que se estabiliza la producción de fenoles, ahora sí, se hace el proceso de aislamiento del explante, se lo deja totalmente blanquito al meristemo caulinar y se lo siembra en el medio de cultivo definitivo. Esto generalmente se hace en banano, ¿verdad? Pero eso prácticamente nosotros aprendimos con la experiencia, porque me acuerdo que en la primera tesis, que en cambio se hizo hace unos 10 años en banano, no teníamos nada. Al tercer día el meristemo lo seguíamos observando y al tercer día estaba como un carbón, estaba totalmente negro. Y al estar totalmente negro, el meristemo está totalmente oxidado. Y ya les dije que al oxidar prácticamente mueren las células. Entonces, otra razón para poder hacer los subcultivos en banano, para poder salvar el material vegetal, en este caso por oxidación fenólica. Otra razón por la cual realmente se hace el subcultivo o el repicado. Resulta ser de que a veces el explante generalmente está totalmente bien desinfectado. El método ha funcionado, el método de desinfección. El tiempo, la concentración ha funcionado de manera adecuada. Pero lo que está contaminado es el medio de cultivo. Por eso hay que tener mucha observación cuando uno hace las evaluaciones, ¿verdad? El explante alrededor no tiene absolutamente ningún vestigio de contaminación. Pero el medio de cultivo aparece con una coloración negruzca, una coloración blanquecina, debido a la presencia de las esporas del hongo, de las bacterias. Entonces, imagino que sería perder un explante. Imagínense que sea un meristemo, ¿no? No lo vamos a perder. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos un nuevo medio de cultivo, un medio de cultivo fresco, y lo procedemos a pasar, a inocular.
A ese explante que está sanito, que está limpio, lo pasamos a un medio de cultivo sin contaminar. Entonces, otra razón para hacer el subcultivo. Y finalmente, otra razón, cuando queremos utilizar el material vegetal para la micropropagación vegetal, ¿no? Es decir, ya hemos tenido una gran cantidad de material vegetal y cada vez lo estamos subcultivando al tejido. Dijimos que hasta 6 veces se puede subcultivar. Y de esa manera vamos a tener mayor cantidad de material vegetal. Es decir, esta es una razón fundamental por la cual se hace un subcultivo. Es decir, para hacer micropropagación, para incrementar la tasa de multiplicación potencial de cada uno de los explantes. Y habíamos señalado entonces que se puede hacer hasta 6 subcultivos. Conclusión final, entonces, los subcultivos es la transferencia del explante a un medio de cultivo fresco, a un medio de cultivo nuevo, en condiciones de asepsia, ¿no? En condiciones de asepsia. Y de esa manera, entonces, evitamos que el material vegetal se nos pueda contaminar. Bien, entonces, de esta manera hemos terminado el capítulo de lo que tenía que ver con inoculación de los tejidos y que realmente esto se pone mucho en práctica, por ejemplo, en las investigaciones. No les cuento el caso de estos dos tesistas que están trabajando en el laboratorio. Ellos tienen que hacer realmente el proceso de subcultivo para de esa manera tener mayor cantidad de material vegetal. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Si no, por ahí iremos terminando la clase para que puedan aprovechar el tiempo en hacer el trabajo de investigación. ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Muy bien. Oiga, Jimmy, le quiero pedir un favor. Por favor, si cuando ya termine el reporte de la teca, me regala una copiecita del informe, ¿ya? Pero cortito, solo quiero el porcentaje de germinación, número de días de germinación de Jimmy. ¿Habrá la posibilidad? Sí, ingeniero. Pide, por favor. Muchas gracias. Entonces, hasta ahí vamos a quedar en la clase del día de hoy. Permítanme, en primer lugar, agradecerles a ustedes por el privilegio que me brindan de trabajar, de ingresar a sus hogares, de ingresar a sus vidas con un mensaje que permita realmente contribuir modestamente a la formación de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación de ustedes como futuras personas realmente de bien, personas buenas. Hoy en día necesitamos buenas personas, buenos seres humanos para que realmente puedan desempeñar las funciones profesionales. Así que muchísimas gracias realmente por permitirme ese privilegio, pero siempre con el nivel más bajo, con el nivel más sencillo. Entonces vieron esa frase que les envié que dice que realmente cuando se tumba un árbol se hace mucha bulla, se hace mucho ruido, ¿no? Pero la semilla que nos da la vida generalmente lo hace en silencio, ¿no? Entonces no se olviden esa frase que dice generalmente, confúndelos con tu silencio, pero sorpréndelos con tus acciones, ¿no? Así que muchísimas gracias por permitirme trabajar. Si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima semana. Entonces, no se olviden, entonces nos encontramos en el laboratorio para hacer la pruebita. Dios les pague por todo. Les deseo que tengan una semana no ordinaria, sino extraordinariamente bien, tanto en el plano personal, en el plano académico y en el plano familiar. Si Dios lo permite, entonces nos vemos en la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Luego, ingeniero. Hasta luego, que estén muy bien. Ingeniero, Sí. quería pedirle un favor, si es que tal vez me podría justificar la segunda hora de clases, la falta. Lo que pasa es que mi computadora se puso a reiniciarse los programas y no podía conectar. No se preocupe, ya le justifico todo, no se preocupe, ya le justifico todo. Tranquila, no se preocupe. No sé si llegó Paul, tal vez Paul. Avísele, mire, Paul, por favor, que me escriba un textito para justificarle a él, ¿ya? Por favor, ¿sí? Ya, ingeniero, ya le comunico. No se preocupe, que les vaya muy bien. Hasta luego, que estén bien.